Buenas tardes, ¿cómo están? Dios bendiga sus vidas. Estamos comenzando nuevamente un programa, un lunes a las 17 horas, un programa de Pastor a Pastor, que es el programa de radio del Consejo de Pastores Unidos de Esteban Echeverría. La sigla es CUPE, que significa CUPE, C-U-P-E-E, que es Consejo Unido de Pastores de Esteban Echeverría, y lo deletreo y lo digo así para que también, si quieren, buscarnos en las redes sociales, buscarnos en Facebook, pueden hacerlo de esa manera, y así lo que van a hacer es poder ver el programa a través de las redes sociales, en vivo, nos vas a poder ver ahí. Así que bueno, te invitamos a que puedas estar ahí y verte. Te doy la bienvenida ahora. Gracias por estar ahí del otro lado. Gracias porque estás ahí conectado donde estés. Es una bendición que podamos utilizar la tecnología para poder estar conectados y para poder juntos disfrutar momentos, disfrutar la palabra del Señor y disfrutar de todas las bendiciones que tenemos siempre para compartirte. Te comento, este es el programa de radio del Consejo Unido de Pastores de Esteban Echeverría, y el consejo se junta todos los lunes, segundos lunes, me tengo que pensar, no me quiero equivocar, todos los segundos lunes del año nos juntamos todos los que son los pastores del partido de Esteban Echeverría para estar juntos y para disfrutar de un momento juntos. Así que todavía falta una semana más para la próxima reunión. Llegado el momento te estaremos informando para que sepas, pero si sos pastor, líder o querés participar o estás participando para recordarte o como fuera, todos están invitados, así que los invitamos para que puedan participar de nuestras reuniones, así que podamos disfrutar ahora esta hora que tenemos de programación, y confiamos que la pasaremos muy bien, muy bien. Así que bueno, vamos a arrancar de la siguiente manera. Como todos los lunes, siempre tengo algo para comentarte, una editorial para hablar. Y hoy vamos a hablar, yo titulé la editorial de hoy de la siguiente manera: esa clase de persona. Esa clase de persona. ¿Empujamos o nos empujan? ¿Sumamos o restamos? ¿Damos trabajo a los demás o damos soluciones? ¿Somos de carga o contribuimos a llevarlas? ¿Potenciamos a los demás o los estorbamos y los desilusionamos? ¿Esperamos que todos giren alrededor nuestro o somos los primeros que acompañamos a los demás? Pensá en esto. ¿Eres esa clase de personas que los demás dicen: quiero estar con vos porque necesito estar rodeado de amistades saludables? Quiero estar con vos porque sos una persona que me hace crecer, que me potencia. Quiero estar con vos porque me haces ser mejor de lo que soy. Quiero estar con vos porque quiero estar rodeado de las personas indicadas. Por eso elijo estar con vos. Quiero amigos que me lleven por el buen camino, que sean de buena influencia, que me den los consejos que necesito de la palabra de Dios. ¿Sos esa clase de personas que los demás piensan así de vos? ¿O no? O quizá nadie te elige para pasar tiempo con vos porque sos una persona tóxica. Bueno, estos son múltiples cuestionamientos, preguntas o simplemente un llamado de atención para analizar qué clase de personas somos, quién sos vos o quizá quién te gustaría ser. Quiero que me acompañes a Hebreos capítulo 5, el libro de Hebreos capítulo 5, versículo 12 al 14, dice lo siguiente: aunque después de tanto tiempo ya deberían ser maestros, todavía es necesario que se les vuelva a enseñar lo más elemental de las palabras de Dios. Esto es tan así que lo que necesitan es leche y no alimento sólido. Pero todos los que se alimentan de leche son inexpertos en la palabra de justicia,
Porque son como niños. El alimento sólido es para los que ya han alcanzado la madurez, para los que pueden discernir entre el bien y el mal y han ejercitado su capacidad de tomar decisiones. ¿Estás capacitado para tomar decisiones acertadas? ¿O siempre decidís para luego arrepentirte de todo? Quiero que puedas pensar y reflexionar en tu vida y que puedas tomar una gran decisión, pero también que busques personas con estas características para que sean tus compañeros en tu viaje, en este viaje llamado vida. Segunda de Pedro 3:18 dice: antes que nada, crece en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria, ahora y hasta el fin de la eternidad. Amén. Que puedas ser esa clase de persona. Que ahí donde estás escuchando, hoy te animo que vos puedas ser esa clase de persona y que también puedas rodearte de esa clase de personas. Así que bueno, estamos comenzando hoy el programa con esta editorial que espero que sea de bendición para tu vida. Hoy estamos con una invitada, paso a presentarla, que es Delia. Delia Gordillo, de Mansilla. Ella, bueno, es misionera, ha plantado iglesias, es fundadora de la iglesia Casa Bíblica Argentina de nuestro partido en Esteban Echeverría, y hoy nos acompaña y vamos a hablar un poquito, así que bienvenida Delia, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. Muy bien, gracias, y gracias por la invitación. Es un placer poder estar con vos acá en esta Bien, gracias por estar, gracias por venir. Delia, aparte de todo, es mi madre. ¿Cómo estás? Hola, hijo. Dios te bendiga. Así que bueno, qué bueno que podamos compartir, ¿no? Yo te presenté de esta manera, que es un poco parte de tu historia, ¿no? Pero cualquiera que escucha lo que con solo esa presentación va a decir: Delia seguramente algo nos tiene para decir. Algo nos tiene para decir, porque seguramente estás o experimentaste o cosas que quizás hay otro que recién la están viviendo, o quizás hay alguno que, bueno, yo justo estoy en este proceso, en esta situación, estoy misionando, estoy viajando, estoy viendo la posibilidad de generar una congregación local con hermanos o como fuera. La consulta y la pregunta es, para empezar a charlar un poquito, ¿cómo sentís o cómo te das cuenta cuando arrancás una misión de parte del Señor? ¿Qué es el momento? Digamos, este es el momento. Esto es lo que tengo que hacer. ¿Cómo, o vos personalmente o particularmente, decisiones que tomaste o cosas importantes, digamos, ¿cómo te plantás y decís, bueno, esto es así porque entiendo de parte de Dios y voy para adelante? Bueno, empezaría desde el comienzo. Yo creo que cada uno, cuando conocemos al Señor y nos convertimos, nos entregamos al Señor, su Espíritu Santo viene a morar en nuestro corazón, y a partir de ahí hay una dependencia del Señor. Cuando conocí al Señor, yo era muy jovencita y me enamoré del Señor. Perdón, y me enamoré de su palabra, y me enamoré de servir, del servicio al Señor. Y en la congregación donde yo estaba, teníamos nuestro pastor, nos enseñaba, y fui madurando, fui creciendo, fui entendiendo muchas cosas de las que después tuve que practicar y vivir, y particularmente el amor al Señor y a las personas que no conocen al Señor. Entonces yo creo que la misión, el comienzo está allí, cuando uno ve la necesidad del otro
que antes uno tenía, la necesidad del perdón, la necesidad del amor de Dios, la necesidad de una familia, la familia del Señor. Así que a partir de ahí fui creciendo en el Señor, siendo guiada por el que entonces era mi pastor, y fui creciendo, y con el correr del tiempo entendí que debía servir al Señor de una manera concreta y total. Yo te decía recién, o cuando arrancaba decía, ¿qué clase de persona sos? ¿De las que empujan o de las que son, digamos, las que tienen que ser empujadas, ¿no? Y hablaba varias partes. Uno naturalmente empieza desde ese lado, ¿no? Sí. El que necesita ser llevado, empujado y tiene que crecer. Vos mencionabas esa área de cuando empezaste, y también dijiste después que, bueno, la sensibilidad de saber de que otros están pasando por el proceso que yo pasé antes, y tener la mirada de Dios, esa mirada pastoral de que los otros, acompañarlos en el proceso que nosotros ya pasamos, es como estar en esa otra etapa también, de empatizar y de poder también mirar a través del Espíritu Santo de Dios como Él nos mira, ¿no? Y te hago una pregunta: ¿cuesta empujar a gente, a las personas que están empezando? ¿Cuesta empujar? ¿Ayudarlas a crecer o pasar el proceso junto a personas que quizás muchas no entienden mucho del Evangelio, aman a Dios, pero necesitan ser guiadas y sobrellevar esas cargas? Son preguntas amplias, pero quiero que claro, nos pongamos sí, a hablar un poco. Muy vasta. Sí, yo creo que realmente cuesta cuando la persona no está decidida a crecer, cuando la persona no tiene un deseo de avanzar y de crecer, porque dice la palabra: desead como niños recién nacidos la leche espiritual, para que por ella crezcáis para salvación. Cuando una persona conoce al Señor, desea como un bebé la leche espiritual, no adulterada. Va creciendo, se va desarrollando, es algo natural, es algo normal, como un niño, la vida natural, que un niño crece y nació en una familia, y ese bebé, aunque no alcanza a discernir muchas cosas, conoce la voz de la mamá, porque estuvo en el vientre de la madre 9 meses, y ahí cuando llega el momento que da luz y que ese bebé nace, puede conocer la voz de su mamá y desea escucharla, desea estar en sus brazos y llora para tomar la leche, ¿no? Yo creo que en el Señor es algo similar, es un proceso parecido. Cuando hay un bebé que nace en el Señor, es tan normal y tan natural que desee estar con el que lo engendró. Esto es Dios. Nació en la familia del Señor y siente esa necesidad del alimento, del calor, de la voz de la mamá. Estoy hablando en forma espiritual, que necesita la voz del que lo engendró. En este caso es el Señor. Entonces, cuando hay un nacimiento natural, normal, digamos, no es difícil ayudar a crecer, a que camine en el camino del Señor para cumplir la voluntad del Señor, esa voluntad o esas obras que Él pensó ya antes de la fundación del mundo para esa persona que acaba de nacer y que irá creciendo por la gracia del Señor. Sí, decías una de las cosas, tenés que querer crecer, tenés que desear, digamos, es parte de la vida, ya sea la vida biológica natural, la espiritual también
es de la misma manera. Y el tema de aquellos que pasa el tiempo y no crecen o tienen una dependencia, ya ahí encontramos un problema. Porque la persona debería primero desear crecer, por lo cual eso los llevaría a crecer, debería ser natural el proceso de crecer, lo cual con el tiempo sí o sí la persona tiene que ponerse del otro lado, ¿no? Es como el nene que está aprendiendo a caminar. En ese momento ya camina, va a aprender a correr, a saltar, pero no es normal que no quiera aprender a caminar, o que camine y después diga, no, yo no quiero caminar, que quiere que lo lleven. Digamos, está bien, la UPA de la mamá puede ser unos años, pero a los 25 años tienen que cargar esta UPA, ¿no? Y lo llevo un poquito porque creo que tenemos una responsabilidad como cristianos, sobre todo aquellos que tienen una dependencia completa, y ayúdenme y oren por mí, cuando ya deberían, ¿no?, avanzar, es decir, no, tomar la responsabilidad espiritual de sí mismos y decir, bueno, yo ya pasé por este proceso, ahora crecí, ahora necesito yo mismo, con mi espiritualidad, crecer en el conocimiento y avanzar. No, ya basta de la etapa pasada, ahora avancemos. Podés tener una depresión, o podemos decir una persona que tuvo un bajón anímico, con el tiempo eso que se transforma en depresión tenés que superar alguna vez, pero no podés vivir deprimido toda tu vida. Ya está, no, crecé, aferrate al Señor. Eso puede ser para los que recién inician, para los que recién empiezan a caminar, o para los que pasan por un proceso traumático que tienen que superarlo, pero hay un límite entre lo cual o me aferro al Señor o dejo fluir ese ánimo que me está destruyendo, ¿no? Por eso también mirarlo desde el lado, podemos decir, de animar a los que están ahí y decirle, levántate, es una decisión propia, levántate, Dios te capacita, levántate urgente, no te quedes ahí enterrado, porque yo creo que hoy necesitamos más que nunca tener la confianza en el Señor, de nosotros poder crecer y saber cómo caminar sin que nadie nos lleve, ¿no? Porque en un momento tenemos que tomar decisiones y no siempre van a estar las personas, el pastor al lado mío diciéndome cómo proceder. No sé, ¿qué pensás con respecto a justamente esto? Las personas que tienen que decidir por su cuenta propia. Hay un momento en el cual diga, bueno, esta persona ya avanza, ya está, ya pasó una etapa, ya creció, wow. Hay un momento en el cual se disfruta eso en una persona cuando pasa esa etapa o crece. Sí, mira, primero que si una persona que nace en Dios, nace en la familia del Señor, lo más normal sería que crezca. Un niño, en lo natural, en lo biológico, aunque es niño, no desea crecer porque no sabe. Naturalmente crece y se desarrolla y va descubriendo un mundo nuevo en el cual tiene que enfrentar, y llega el momento que su mamá, su papá le ayuda a caminar, le ayuda a comer, en todas las necesidades básicas. Pero llega el momento, como decía, tiene 25 años, no te puedo estar dando de comer en la boca, no te puedo estar cambiando el pañal, no te puedo hacer UPA, tenés que caminar solo. Si eso no sucede, hay un problema en ese niño, biológicamente hablando. Tiene un problema. Si no, en lo básico no se desarrolla, no lo vive y no lo practica, realmente tiene un problema. Hay que ver al doctor, a ver qué es lo que pasa con este niño, que no crece, porque no se desarrolla. Y en lo espiritual, en el reino de Dios, es exactamente lo mismo. A veces hay gente que está acostumbrada
a venir a la iglesia, escuchar la palabra y el evangelio, y quizás nunca ha nacido de nuevo. ¿Y cómo sabemos? Porque no se desarrolla, porque tiene una dependencia, vive de la fe prestada del otro, cuando tendría que depender del Señor. ¿Por qué? Porque la senda del justo es como la luz de la aurora, dice Proverbios, ¿no? 3:18, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Un niño que nace en Dios se debe desarrollar. Y por supuesto, está el pastor, está aquellos referentes que le van a ayudar, lo van a guiar para saber cómo orar, guiarle en la palabra del Señor, qué es lo que tiene que leer, cómo tiene que hacer, qué es lo que dice la palabra, qué tiene que hacer. Porque como el referente o el que lo está ayudando ya creció y transitó, entonces le va mostrando, le va indicando el camino, pero se va desarrollando y va aprendiendo, no a depender del referente, sino a depender de Dios, porque esa es la idea. El niño Jesús, cuando nació, Jesús hombre, dice la Biblia ahí en Lucas 2:42, que el niño Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios y con los hombres. Lo mismo debe suceder con nosotros, ¿no? Aquellos que venimos al Señor y estamos en su reino. No podemos ser niños por siempre. No podemos estar en el jardín de infante toda una vida, después de 5, 10, 15, 20 años, y necesito que me empujen, cuando yo puedo tener la capacidad de empujar y ayudar a otros a que se desarrolle y esté. Bien, estamos hablando con Delia y ahora quiero llevar esta conversación siguiendo la analogía del nacimiento y el crecimiento. Siguiendo la analogía, estamos hablando con Delia. Vamos a leer algunos mensajes que ya están llegando. Dice Beatriz Ceballos, que el Señor los bendiga, amados hermanos. Saludo desde Orán, Salta. Buenas tardes y bendiciones. Aquí disfrutando del programa como cada lunes, dice Paula Pared de Mansilla. Laura Quintero dice buenas tardes, el Señor los bendiga. Elizabeth Sánchez dice una bendición la visita de Delia, es un privilegio escucharla. Buenas tardes, bendiciones pastores en casa escuchándolos, dice Giselle Cáceres. Natalia Benítez, buenas tardes, Dios los bendiga. Sergio Ignacio Rosales dice hola. Hermanos, qué lindo verlos, qué bendición la charla con Delia. Beatriz Ceballos dice, maestra del bien, nuestra amada hermana Delia, Dios la siga bendiciendo, la amamos muchísimo. Miriam Fierro dice, buenas tardes, muchas bendiciones. Qué bueno verlos, dice Marisa Iñiguez. Ella está en La Pampa, los amamos, así que gracias por comentar. Estamos hablando con Delia Gordillo, de Mansilla. Ella es, en su vida ha sido misionera, plantadora de iglesias. Yo dije antes, fundadora de lo que es Casa Bíblica Argentina ahora, en Esteban Echeverría. Casa Bíblica Argentina en Esteban Echeverría tiene algunos años, pero estamos hablando de la fundación de hace 30 años atrás, de lo que es la iglesia. Y con la analogía de Pablo. Pablo dice, recién estaba buscando, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado. ¿Cómo es eso? ¿Se para una iglesia? Me pariste a mí, soy tu hijo. Creo que una madre, una mujer que ha tenido un hijo sabe lo que es los dolores de parto que habla el apóstol Pablo. ¿Se para una iglesia? Se pare. Pare de parir. Sí, de parir. ¿Cómo es iniciar una iglesia? Y lo digo porque como este programa lo escuchan todos, pero está también enfocado a la pastoral, y muchos comienzan, ¿no? Estamos hablando 1 año, 2, podemos hablar 10 años, 15.
comienzan y tienen que pasar un proceso. Y quizás estás pasando dolores de parto, no sé. Digamos, dice, y justo me tocó a mí esto. Pablo lo dijo en la Biblia. Se pare de parir una iglesia, ¿cómo se inicia? ¿Cómo es el proceso inicial? Sí, realmente se pare, se da a luz, y en la aparición es dolorosa porque conlleva todo un proceso de gestación. Tiene que ser gestada, tiene que ser preparada, hasta el momento que da a luz. Y hasta el momento que se da a luz, da mucho dolor. Hace llorar, hace sufrir, hace tener preguntas. Será normal, ¿no? en lo natural, digo, ¿cómo vendrá? Ahora no, porque hay tantos medios que se pueden saber el sexo, ecografías, que se ve casi todo, que se ve absolutamente todo. Pero antes no era así. Pero bueno, pero una vez que nació, que se produjo el alumbramiento, todos esos dolores se olvidan, porque de ver la alegría que nació en la familia del Señor, y que ese hijo que nació, o esa congregación, esa iglesia que nació, va a ir creciendo y va a ir madurando en la medida que el que lo parió, el que lo dio a luz, lo va a ir guiando. Entonces todo ese dolor que pasó en la gestación y en el alumbramiento después se olvida, porque por la alegría de que hay alguien nuevo en la familia. Por eso es que hay gozos en los cielos cuando un pecador se arrepiente. Hay dolor y sufrimiento de parte del que lo está guiando para que pueda proceder al arrepentimiento y a la convicción de pecado, con la necesidad de nacer de nuevo, nacidos por la palabra, renacidos por el Señor. Entonces, cuando se produce el nacimiento, comienza una nueva etapa de bendición y de gozo de poder acompañarlo, para que Cristo vaya formándose en forma natural, pero progresiva. O sea que también los miembros dan dolores de parto. Exactamente. O los primeros, ponen. No, los primeros. Sí. O los que arrancan el proceso inicial. Exacto. Pero hablando de plantar una iglesia, los que están en una iglesia pastoreando, empezaron los últimos años o arrancaron y están experimentando lo que ya experimentaron otros, tienen que saber que van a pasar por estos dolores de parto compartidos, los miembros. Así que miembros nuevos, los que están arrancando, ustedes le provocan dolores de parto a su pastor. Oren por su pastor. Y el pastor también, que dice, no, pero ya ahora estos dolores, no te preocupes, es natural. Tira todo por la... No tires todo por la borda, arrancá. No. Si el Señor te mandó, seguir para adelante. Esos dolores, como decir, rendirán en su momento fruto, o sea, va a ser un gusto, un placer, y con la analogía esto de parir o de dar a luz. Y también hablando de esto porque los pastores pasan por situaciones difíciles. Sí. Y aunque muchos miembros no lo sepan o piensan que el pastor da el sermón y nada más, digamos, cómo es la vida del pastor, el detrás de la escena. Bueno, el detrás de la escena tiene muchas cosas que no solemos hablar los lunes acá en este programa, pero una de esas tiene que ver con eso, ¿no? El de sufrir con los que sufren, acompañar a aquellos que lo necesitan. Y ¿has tenido alguna persona que te ha dado dolores aparte de tu hijo?
que te ha dado, digamos, en el proceso de la iglesia, a ustedes cuando arrancaban o pastoreaban, o con las personas, digamos, cómo se lleva desde el lado pastoral, ¿no? No del lado de los miembros, sino del lado de los que guían a las personas. ¿Tenés alguna experiencia, algo que después te haya llevado a satisfacción, ¿no? O no sé. Sí. Hay personas que hacen llorar a los pastores, porque deseando que pueda seguir el crecimiento normal en el Señor, de repente hace alguna cosa que no está bien, su caminar, y trae mucho dolor, pero ¿qué hay que hacer? Orar al Señor, confiar y esperar que esa persona sí va a lograr encaminarse como el Señor quiere que así lo haga, ¿no? Tenemos la experiencia de algunas personas que los que más dolores dieron hoy en día están sirviendo al Señor y son pastores en diferentes lugares. Y eso es una satisfacción muy hermosa, porque como pastores un día tendremos que dar cuenta delante del Señor. ¿Qué hicimos con esas personas que Él puso en las manos para guiarlas, para alimentarlas, para supervisarlas, para que caminen en el camino del Señor? Es lo que hace una madre, un padre en la vida normal, ver a su hijo que estudie, que trabaje, que se discipline, que se esfuerce, que sea ordenado. Entonces hay que supervisarlo y guiarlo, y a veces hacen llorar, causan dolor y tristeza y lágrimas, muchas veces. Las madres que están escuchando y los padres pueden corroborar eso también. Pero cuando pasa el tiempo, todas esas lágrimas se transforman en felicidad al ver que esa persona, ese hijo del Señor o ese hijo logró el objetivo que Dios tenía para él, con la ayuda de los pastores, con la ayuda del padre, de la madre, con la ayuda del que los dio a luz, ¿no? Los que lo parieron, digamos. Pero trae satisfacción. Sí, hemos tenido bastantes experiencias. Recuerdo especialmente un hermano que era muy, muy rebelde, caprichoso, y le costaba aceptar los consejos. Lo entendía y sabía que era así, pero su naturaleza de rebelde no lo aceptaba muchas veces. Pero con el tiempo nos dimos cuenta que cómo él pudo llegar a entender en su espíritu, en su alma, en su corazón, y su vida dio un vuelco tremendo y hoy está sirviendo al Señor, junto con su familia, con su esposa. Así que son una bendición los dolores de parto. Yo creo que Pablo tenía esos problemas con hermanos que les costaba. Bueno, Pablo tuvo tantos problemas con las congregaciones, como el texto que vos leías, debiendo ser ya maestros. Había que enseñarle lo básico, porque no habían sido diligentes en aceptar el consejo del Señor y estaban en la página 1, eran infantes todavía. Incluso en una oportunidad él dijo: les tengo que hablar como a carnales y no como a espirituales, porque todavía están que me dijo, que no me dijo, que soy de Apolo, que soy de Pablo, que soy cosas, niñerías. Entonces, si vemos la vida del apóstol Pablo, tenemos mucho que aprender de él también, y que lo llevó a tener misericordia, paciencia y amor y fe para que estos que había dado a luz pudieran lograr el objetivo del Señor. Sí, y esto que estamos hablando tiene que ver también con todo lo que es los procesos
que pasan las personas dentro del Evangelio. No sé lo que están escuchando, si estás ahí, en qué proceso estás, si recién comenzás, si tenés 1 año, 2, 10, 20, no sé, de creyente. Y en esto que hablamos te tenés que ver reflejado, porque siempre en una parte, en un lugar, una posición, estás de crecimiento. Y lo que sería interesante es que si ya le diste dolor de cabeza a tu pastor, ya lo aceptamos que es así, ¿no? Sin vueltas, todos en algún momento arrancamos dando dolores de cabeza. Si pasaron los años o pasó el tiempo, es hora de que te analices y que veas. Ahora, luego de habiendo pasado el tiempo, ahora, ¿estás siendo de ayuda en vez de carga? Está bien, todos somos carga en un momento, porque tenemos que aprender, nos tienen que acompañar, nos tienen que llevar, nos tienen que alimentar en los primeros pasos. Pero ahora, pasado el tiempo, ya estás ayudando a tu pastor, estás colaborando, estás codo a codo amando el crecimiento de la iglesia, amando el crecimiento espiritual de las personas que llegan, colaborando de manera material en la congregación, de manera espiritual, en algún ministerio específico, o simplemente estando ahí atento a todo lo que se necesite para dar una mano, sea lo mínimo o lo máximo. ¿Estás ahí para sumar un poco más pasado el tiempo? Es nuestro deseo, es mi deseo como pastor que todos puedan hacerlo, ¿no? En mi congregación local, pero estaría bueno que si estás ahí y te puedas analizar y decir, bueno, voy a empezar a colaborar, voy a ser parte de la solución en el lugar donde estoy, voy a ser parte de acompañar. Seguramente tenés mucho más para crecer, la vida cristiana se trata de eso, pero llega un momento que tenemos que ser de ayuda, que tenemos que ser de colaboración, de que tenemos que velar por los que vienen detrás y acompañar, ¿no? Como cuando tenés gente que de repente te empieza a acompañar, ¿cómo se vive también el proceso, ¿no? Eso de decir, bueno, esta persona está lista para desarrollar un ministerio o algo, o les vamos a dar para que pueda dar un pensamiento bíblico, una palabra, o mismo, ¿no? Bueno, sabe música, puede cantar, puede ejecutar un instrumento. Porque yo calculo que las iglesias, no sé, ligeramente no podemos poner a alguien, porque sabe instrumento a tocar, se entregó ayer al Señor, sino que lleva un proceso, ¿no? Pero en un momento tiene que haber un clic, decir, bueno, wow, este es material ya para que pueda colaborar en ciertas áreas. ¿Cómo lo podemos mirar eso bíblicamente? O ver a alguien y decir, wow, ahí está, vamos a llevarlo un poquito más arriba. Mira, cuando Pablo iba recorriendo las ciudades, él observaba las características de las congregaciones y de los hermanos, los observaba muy bien. Y en una oportunidad fue por un lado y vio a un joven. Vio la fidelidad, la integridad, y dijo, este chico, este joven, yo me lo agarro y lo preparo y le enseño. Vio la gracia y el don del Señor. Y ese joven se llamaba Timoteo. Entonces yo creo que los pastores, los hermanos, los responsables, hacen una mirada sobre la congregación y evalúan, porque se hace evidente el amor a Dios, la fidelidad, la obediencia a la palabra, la obediencia al consejo del Señor a través de los pastores. Y uno dice, este hermano hay que darle la oportunidad o hay que ayudarlo para que siga adelante y se forme y cumpla la voluntad y el propósito del Señor, porque esa es una de la misión, multiplicarnos. Y hoy tenemos 2 cartas que Pablo le escribió a Timoteo, maravillosas enseñanzas de la palabra y todo lo que Pablo le comisionó a Timoteo, cómo lo instruyó, predica la palabra, exhorta, enseña,
Si haces todo esto, vas a ser un buen soldado de Jesucristo, nutrido con la palabra de verdad, como dice, ¿no?, la Escritura. Pero esas personas que tienen ese amor al Señor y que son fieles, porque a veces puede ser idóneo, pero no fieles. Entonces no vemos tanto la idoneidad, sino la fidelidad. Entonces cuando se ve la fidelidad, la idoneidad va creciendo en la vivencia, en la práctica de los dones que el Señor le haya dado, ya sea la música, la predicación, el testimonio, el evangelismo o lo que fuera, ¿no? Ese don, la gracia que el Señor le ha dado. Pero la fidelidad al Señor, que Pablo dijo, a Timoteo le dijo, enseña a hombres que sean fieles, idóneos también para enseñar a otros. Pero la primera que está en la lista es fieles. Y luego la idoneidad irá creciendo, ¿no?, juntamente con el desarrollo. Yo leo entre líneas lo siguiente, pero esto lo digo yo. Lo digo yo. A ver. Esto lo digo yo. Si alguien viene a una congregación local y dice, yo vengo, quiero servir, vengo a otra congregación, fui músico, toqué un montón de años, así que quiero que me pongan en la alabanza. O viene alguien y dice, yo serví en otra congregación, prediqué, yo puedo dar la palabra. Yo lo que leo entre líneas es, para. Nombraste características como fidelidad, integridad y gracia. Yo que vengas y me digas que estuviste, que hiciste, te tengo que creer, ¿no?, porque lo estás diciendo. Pero yo con eso no puedo ver fidelidad, integridad y gracia, o muchas otras cosas características. Yo necesito ver un proceso, conocerte, verte un tiempo y ver quién sos, para que tengas un lugar de privilegio, porque no deja de ser un lugar de honra al Señor en lo que hacemos en la congregación local. También, si hay alguien que no viene, no dice yo quiero, yo aspiro a hacer, a decir, a dar, a predicar, no dice nada, pero sí muestra fidelidad, integridad, gracia. Y hay la aprobación de la iglesia local al mirarlo y destacar su labor de fidelidad en la iglesia. De alguna manera estamos diciendo que lo que importa siempre va a ser el conocerlo y ver su testimonio, para poder decir, bueno, estás apto para esto. Y eso es lo que yo leo entre líneas, ¿no? O lo que yo quiero agregar, porque también es una problemática pastoral, ¿no? De los que vienen de una congregación o van a otra. Bueno, hay algo que se llama también integridad, que si alguien viene, bueno, tengo que pedir las referencias del otro lugar, para ver quién es, qué testimonio tiene, cómo se desempeña, por qué dejó la iglesia donde está. Por ahí se mudó de provincia, de país, pero por ahí se viene la iglesia de la otra cuadra. Pero digamos, el parámetro, sea cual sea, siempre tiene que ser cosas que nombramos: fidelidad, integridad, la gracia de Dios, digamos, son algunas, pero son muchas, y que es muy visible, ¿no?, que necesitamos tener. Y que eso los pastores creo que lo entienden. Por ahí los que no lo entienden mucho son a veces lo que aspiran con poca humildad a tener un lugar que por sus acciones y por su modo de vida no les corresponde. No les corresponde. Y es difícil, ¿no?, para alguien decidir, bueno, mirá, vos no podés estar por ahora. ¿Pasó algo de decirle, les pasó a ustedes en alguno de los procesos, en alguna congregación, en este proceso de decir, mira, no podés estar? Sí, bueno, están en las dos partes que dijiste: los que vienen de otra congregación y que quieren hacer algo, ser parte del servicio dentro de la congregación. Bueno, primero, ¿por qué te fuiste? ¿Qué pasó con tu pastor? ¿Por qué no estás
lo que pretendes hacer acá, ¿por qué no lo haces allá? Entonces, bueno, eso sería hilar fino, digamos, pero que tenemos que saber por qué. Y los otros que vienen, porque se mudaron o porque por otros motivos, pero que muestra fidelidad, y entonces eso el pastor tendrá que tener el suficiente valor. El valor y el carácter de decirle no. Hubo un tiempo que... enoje quien se enoje. No. Es que no se puede aceptar a una persona si no la conoces, no sabes su vida, su testimonio. Hay que dejar pasar un tiempo y que dé testimonio con su fidelidad al Señor, con su amor al Señor, para poder... Y no va a ser necesario que pida, yo quiero cantar, yo quiero predicar, yo quiero hacer esto, yo quiero hacer lo otro, yo quiero limpiar, yo quiero ordenar, yo quiero hacer un servicio acá en la congregación. Bueno, el pastor lo decidirá. Y si a la persona no le gusta, lo lamento por él, porque la responsabilidad es del pastor. No porque viene de otra congregación y sabe tocar las cuerdas, sabe tocar la guitarra, porque necesitamos un músico o un cantor, lo vamos a poner. Hubo una etapa que en la congregación nuestra, hace un tiempo atrás, había personas que cantaban, pero excelentemente bien, pero no eran fieles. Y había músicos que eran excelentes músicos, pero no eran fieles. Y muchas veces tuvimos que cantar a capela, porque esas personas no estaban en condiciones y no les gustaba nada. Pero le decíamos, ¿cómo pretendés venir a tocar, y eran de la congregación, venir a tocar y venir a cantar, si no sos fiel al Señor? Si no estás cumpliendo la palabra del Señor, si no te sometes a tus padres, si no honras y no obedeces a tus padres, no podemos cometer el error y de dejarlos participar, porque le estamos haciendo un daño, estamos enseñándole a ser hipócrita, y entonces no es a lo que el Señor nos ha llamado. Así que no es por la capacidad musical o la capacidad de oratoria o lo que fuera la gracia que tiene. Si no es fiel, tiene que pasar un tiempo. Aún Pablo dice, cuando vas a elegir los diáconos, probalos primero, si son irreprensibles, y entonces ejerzan el diaconado. Tenemos el modelo de cómo tenemos que hacer, y siempre vamos a recurrir a la palabra, cómo hacer en cuanto a esta situación, ¿no? De dejar participar lo que estamos hablando. Bien, excelente. Para pensar, para reflexionar y para que... Son todas cosas que ya las sabemos porque todos conocemos la palabra del Señor, por lo menos las que están trabajando, leyendo. Son cosas que están en la palabra del Señor. A veces lo difícil quizá es que la persona que quiere o aspira pueda entenderlo y hacerlo aplicable, ¿no? Pero la palabra del Señor nos enseña todas estas cosas. Y a veces hay que acomodar, reacomodar, redirigir, sacudir, exhortar, como dice la palabra del Señor. Bien, nos queda pocos minutos. Vamos a hablar sobre lo siguiente. Quiero tomarme un minuto para decirte, bueno, que la Biblia es revolución. Biblia es revolución. Tenemos que estar aferrados a las cosas eternas y no a las pasajeras. Nuestro mejor plan tiene que ser el plan de Dios, porque Él tiene planes infinitos de salvación. Y entre las cosas súper interesantes en la Biblia es que podemos tener salvación eterna. Sí, señoras y señores, eres eterno. Y esto no es una historia de DC Comics o Marvel, de multiversos, agujeros negros, mundos cuánticos, sino que esto es real. La historia verdadera de salvación que hoy mismo la podés tener. El apóstol Pedro cita al profeta Isaías 48, y dice: si la hierba se seca y la flor se marchita, pero la palabra de Dios permanece para siempre.
La palabra de Dios es una de las pocas cosas a las que tenemos el deber, el placer de aferrarnos, como algo eterno. Ahí en las Escrituras tenés la voluntad de Dios, lo que Dios quiere para tu vida, y si haces la voluntad de Dios, sí, eternidad asegurada. Primera de Juan 2:17 dice: el mundo y sus deseos pasan, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Sí, eternidad en tu vida. Y creo que esto es suficiente como para decir: la palabra de Dios debe ser el centro de mi vida, de tu vida, de cada uno de nosotros. Así que bueno, estamos con Delia, ya estamos finalizando este encuentro de hoy. Quería leer algunos mensajes más, los últimos. Los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán, dice Paula. Lleva trabajo e incertidumbre sembrar, pero da mucha satisfacción ver los hermosos frutos. Qué hermosa charla, dice Marisa. Somos grandemente bendecidos. Gracias, Ami y Delia. Natalia Benítez, una gran bendición la charla. Muchas gracias. Así que si esta charla te sirvió, si estás ejerciendo una labor pastoral y estás avanzando, quizá alguna de estas cosas te sirvan como herramientas también para tu ministerio. Son pequeñas cosas, son pequeñas charlas que desde el lugar pastoral siempre queremos dejarte para tu crecimiento, abrirte un poquito más los ojos y que juntos podamos construir la iglesia tan hermosa que en esta ciudad va avanzando, siendo año 2023, 24 de abril, casi las 18 horas. Nos vamos despidiendo. Delia, gracias por compartir este momento con nosotros. Gracias a vos, gracias por la invitación, y ha sido un placer poder compartir este momento tan hermoso y agradable. Gracias. Bien, gracias a todos los conectados. Hacemos una oración para terminar. Padre, gracias por esta oportunidad que nos das, que podamos ser grandes servidores de tu gracia y administradores de todo lo que tú nos has dejado. Gracias por este programa. Gracias, Padre, por todo. Amén y amén. Hasta el próximo lunes. Dios te bendiga.